Buenos días a todas, a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión mensual del seminario permanente Cuerpo, Género, Salud y Sexualidad. Y en esta ocasión pues vamos a tener un tema, pues como todos son afines al nombre del seminario, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar a uno de estos ejes, que es la corporeidad o lo corporal. Hay toda una discusión ciertamente entre esta terminología. Y va a tener un enfoque desde la antropología y los estudios latinoamericanistas también, y con una lectura también antropológica, sociológica. Y tenemos hoy dos invitados que vienen, uno del CIESAS y otro de una sede nuestra, la UNAM, el doctor José Sánchez Jiménez y la maestra Yolosóchitl Mancillas López. La doctora Edith, que coordina conmigo, me va a hacer favor de presentar al primero de nuestros ponentes. Como siempre es un placer tenerlos acá, esperemos que vayan llegando, la lluvia a veces también alenta todo. Nos cambiaron de aula, siempre ya vamos, llega la gente directo en piloto automático y sube, ¿no? Entonces, bueno, ahora nos tocó abajo por las actividades seguramente de esta unidad de seminarios, pero bueno, ya sabemos que la gente se va incorporando conforme vamos avanzando el seminario. Les recordamos que hay una lista, les pedimos que pongan sus datos porque es nuestro medio de contacto y comunicación con ustedes cada mes. Bueno, pues sin más, muchas gracias porque están acá y vamos a comenzar. Gracias, Olivia, gracias a todos, buenos días, bienvenidos todos y particularmente bienvenidos a nuestros invitados del día de hoy. Les voy a presentar al doctor José Sánchez Jiménez, quien es doctor en antropología por el CIESAS, es profesor investigador de tiempo completo, titular A, en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Regional Golfo. Publicó reciente el libro Un clamor de voces, dialogismo y narrativas del riesgo en Molango, y sus temas de investigación son la antropología de las narrativas, dialogismo, etnografía experimental y métodos cualitativos de investigación, interdisciplina, antropología médica y imparte docencia a nivel posgrado con los temas y seminarios de investigación, metodologías cualitativas, teoría antropológica contemporánea y antropología interpretativa, entre otros. Pues bien, el tema que nos va a presentar hoy se titula Noli me tangere, espero pronunciarlo bien, no sé cómo, violencia, sujeción y emociones corporizadas. Muchísimas gracias. Recordamos un poco que la dinámica es de 1 hora de exposición cada ponente y como son temas más o menos afines, al final vamos a dejar 1 hora para un intercambio de comentarios, preguntas y reflexiones. Muchísimas gracias. 50 minutos, como recién. Muchas gracias. ¿Se escuchan? Sí. ¿Bien? Sí. Bueno, hace algún tiempo jugaba como golfo, pero desde un tiempo a la fecha mi inscripción es en CIESAS Ciudad de México, muy a la mano. Voy a tratar de ajustarme al tiempo, estaré leyendo y conforme lea voy a hacer alguna serie de reflexiones para ir acotando de qué va el texto. No, seguramente lo primero que llama la atención de la ponencia, de la reflexión que hoy vengo a proponer con ustedes, pues es justamente qué articulación o qué relación puede haber entre eso que se enuncia y justo lo que se va a desarrollar. El título de la ponencia se llama Noli me tangere, que significa no me toques o no me tientes.
Es una acepción en latín que alude a un pasaje bíblico, lo iremos viendo en su momento, pero del cual me valgo para poder hablar de justo aquello que anuda el subtítulo de la ponencia, que es la relación que se establece entre violencia, sujeción y emociones corporizadas. Este subtítulo nos indica ya un envío a 3 niveles de registro que permiten reflexionar sobre la manera como se articulan nociones como la de cuerpo, sujeto, y lo que altera la composición o la proporción del sujeto. Y esto viene al caso porque habitualmente en las disciplinas sociales, antropología social, psicología social, sociología, se tiende a pensar o a dar por sentado que siempre que se acude a un proceso social, estamos ante lo intersubjetivo. Mi posición de entrada es, no nos engañemos, no estamos ante lo intersubjetivo. Para poder demostrar que estamos ante lo intersubjetivo, pues primero tenemos que demostrar que está constituido el sujeto. Primero tenemos que demostrar que en la relación que establece, por ejemplo, el investigador con sus pares, ambos están escuchando lo mismo. De otra manera es un sinsentido hablar de intersubjetividad, ¿no? Sobre todo además si apelamos a esta intervención de un factor disruptivo que es la violencia. Ahí ya no tenemos sujeto, tenemos la desrealización del sujeto. Consecuencia, no hay intersubjetividad, ¿no? Iré poco a poco para mostrar esto, ¿no? Se han cometido muchos excesos, antropología reflexiva, empatía, bla, 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 ¿no? Una caterva de discursos que es hora de comenzar a deconstruir para situarnos en el papel de interpretante o de analizante, ¿no? Sino transferirle al sujeto. Es demagógico apelar al punto de vista nativo y parece democrático, pero también el sujeto se equivoca, ¿no? No menos que el intérprete o el analista, ¿no? Y uno se equivoca pues, en su papel de intérprete o de analizante, digamos, ¿no? Entonces, primero mostrar que hay tal sujeto. Si no mostramos que hay tal sujeto, no hay intersubjetividad. Entonces, va un poco por ahí, pero vamos a ir poco a poco para llegar a este candidato. Sí. Vacío. Bien, este trabajo que presento se inscribe dentro de un conjunto de reflexiones que he ido desarrollando de manera progresiva a partir de un seminario sobre narrativas, sobre trayectorias narrativas que he venido desarrollando en CIESAS, en Ciudad de México, aproximadamente desde diciembre hasta julio, y con la posibilidad de armar una segunda parte del mismo. Ahí básicamente lo que veníamos discutiendo es pensar en las relaciones que hay entre narrativas, experiencia o patos, es decir, dolor, sufrimiento, y corporización de las emociones. Me resisto a hablar de encarnamiento, ¿no? Esa traducción también sajona de sordas. Yo prefiero hablar de corporización que encarnamiento, ¿no? Encarnadas las uñas, etc. Lo que aquí entonces voy a presentar es una síntesis y un reenvío al material que aún no ve la luz, es decir, se trata de material inédito. Pero efectivamente se ha estado discutiendo y sus interlocutores iniciales han formado parte de este seminario dentro de un marco interinstitucional entre la Universidad Veracruzana y CIESAS Ciudad de México. Por lo tanto, de lo que voy a hablar debe pensarse como un texto provisional destinado particularmente a la escucha y ciertamente al diálogo, a la discusión, ¿no? Como indiqué, hay 3 términos que se anudan
y muestran o prefiguran un modelo de abordaje para las relaciones, y esto es importante destacarlo, para las relaciones entre sí mismo y otro, que potencian la apertura y el florecimiento de la vida. Hablo de apertura y florecimiento de la vida porque lo que viene al caso cuando indagamos las relaciones entre violencia, sujetos y emociones corporizadas, de lo que estamos hablando es de una relación o de una proporción que se establece entre un yo y un otro. Este otro hay que pensarlo en términos de un otro que puede ser el otro semejante, diferente ciertamente, pero también un otro que podríamos ponerle O mayúscula, y que hace las veces de alteridad. Puede ser una ideología, puede ser una imagen, puede ser un pictograma, puede ser un mecanismo de coacción del que no somos conscientes, pero que está ahí en su función de alteridad. Nunca es fácil, tampoco hay una definición canónica para decir lo que es otredad. Entonces yo propongo situar esta distinción entre el otro como el otro semejante y el otro como el otro inacible, ¿no? Pero que se va haciendo patente a través de sus efectos, justo en qué, en la desrealización del sujeto, pero también en la corporización de las emociones. Bien. Hablo entonces de apertura y florecimiento de la vida como un reenvío entre yo y otro, porque toda vida adviene. Si nosotros advenimos al mundo en el momento del nacimiento y fenecemos, hay un momento de finitud donde entre ambos extremos lo que queda es justamente la trayectoria de los sujetos. Lo que queda en medio de esta trayectoria de los sujetos podemos definirla o nombrarla como experiencia, es decir, experiencia vivida. La experiencia vivida no se refiere a cualquier acontecimiento. Para que algo pueda ser pensado como experiencia, debe haber alterado el curso de las acciones de un sujeto. Es decir, estamos hablando de los hitos, de las crisis, de los puntos de inflexión que hacen que la relación entre yo-otro se desdibuje o que se vuelva proporcional. Por consecuencia, para pensar esta trayectividad, esta apertura y florecimiento de la vida, es necesario asumir una perspectiva. En mi caso, asumo una perspectiva hermenéutica o podríamos incluso decir arqueológica del sentido. Pensaríamos, por ejemplo, uno de los primeros términos de los tres registros que propongo, violencia. La violencia es difícil que alguien haga un estudio de la violencia en acto. Es decir, quien estudia violencia no espera acudir al momento en que se registra el acto violento, ¿no? Es decir, no sucede in situ, ¿no? Y si sucediera en situación, pues uno tendría que interrogar al sujeto, ¿no? ¿Qué hiciste para evitar que no sucediera un acto violento, ¿no? Digamos que es un poco como establecer límites a la posibilidad de recrear un acontecimiento, ¿no? Es decir, tampoco una descripción hace alusión a una mímesis. Lo que viene al caso no es describir el acto violento, sino el sentido y los efectos que ha causado en la desproporción, en la desrealización del sujeto, ¿no? Entonces, por lo tanto, nuestro acceso, por ejemplo, a este nivel de registro, que es el registro de la violencia, pues necesariamente es reconstructivo, ¿no? La única posibilidad de reconstruir el acontecimiento, uno de los vehículos fundamentales es la experiencia narrada, ¿no? Es decir, no hay otro vehículo, salvo que algunos de ustedes tengan un túnel del tiempo, ¿no? En cuyo caso pues nos lo prestan, ¿no? Pero no hay un túnel del tiempo para acudir a ese momento, ¿no? Entonces tampoco viene al caso pensar en la verdad o en la veracidad, porque lo que se narra no se puede falsar. Es decir, eso establece límites a una perspectiva positivista, ¿no? Y entonces, por eso digo, mi perspectiva es desde una visión hermenéutica o arqueológica del sentido. Lo que podemos hacer es reconstituir a partir de las vidas narradas. La vida, podríamos afirmar, con el poeta francés François Cheng, está asignada por la apertura. François Cheng dice: la vida florece. Escuchamos con resonancia esta frase del poeta de origen chino y que se formó en Francia,
y que imagina el mundo desde una perspectiva pictográfica. Es decir, la imagen del mundo que plasman los chinos en la escritura parecen ideogramas, ¿no? Entonces es lo más parecido a un pictograma, ¿no? Y los pictogramas en la perspectiva de un poeta es justamente lo que permite recrear la experiencia del sentido, ¿no? Entonces esta es una clara provocación también, si lo pensamos desde esa perspectiva. Digamos, aquí se pueden debatir muchas cosas. Quien trabaja con discursos, quien trabaja con narrativas, pues generalmente está haciendo semiótica de la cultura, ¿no? El hacer semiótica pues, tiene solo dos posibilidades, ¿no? En esa perspectiva en la que trabajan los lingüistas o los semióticos, ¿no? O bien alude a una perspectiva semántica, o bien habilita una perspectiva pragmática. Si habilita una perspectiva semántica, está preocupado por la estructuración de signos. Pero los niveles de registros en los que se expresa la violencia, la corporización de las emociones y el sujeto, va más allá de un registro narrativo, ¿no? Es decir, ¿qué es el cuerpo? Pensemos, ¿no? El cuerpo es un lugar de inscripción. Digo, si tenemos una visión teológica, pues sí, ¿no? Y entonces Moisés baja con las tablas de la ley y el cuerpo es ese espacio donde se inscribe una escritura, lo cual pues ya redunda en un galimatías, ¿no? Porque el cuerpo no es una tabula rasa donde se inscribe la experiencia, es decir, no hay signos, ¿no? Incluso cuando hablamos de un lenguaje no verbal, tampoco estamos ante signos, no hay una estructura lingüística. Digamos, el problema es que no se puede habilitar una perspectiva semántica para dar cuenta del cuerpo como si fuese texto, porque no es texto, ¿no? Desde esa perspectiva semiótica, lo que estaría haciendo el intérprete al aproximarse al cuerpo y sus dominios de significancia sería atribución de sentido o sobreinterpretación, ¿no? Es decir, está leyendo el cuerpo como si fuera un texto, ¿no? Pero el cuerpo no es un texto, ¿no? Otra perspectiva, por ejemplo, más pragmática, diría, ¿no? Si pensamos en el alegato filosófico, ¿no? Un pasaje clásico que tiene lugar entre el filósofo Ludwig Wittgenstein y el filósofo británico Henry Moore. Henry Moore hace una preferencia verbal donde afirma que al extender sus manos tiene la certeza de que está viendo sus manos, ¿no? Entonces afirma, estas son mis manos, ¿no? Entonces Wittgenstein cuestiona el nominalismo, ¿no? Entonces, si pensamos en una figura como las que nos propone el surrealismo, yo puedo afirmar, por ejemplo, como un literato japonés, no puedo ver mi espalda. Cuando camino, no puedo ver cómo camino, ¿no? El cuerpo que siente, ¿no? Que imagina, ¿no? Me imagino como caminante. Cada que toco el piso me devuelve una idea, ¿no? De sí. Y esa idea es la idea del tacto. Por lo tanto, la idea que yo configuro acerca de mí mismo me viene dado por el tacto, por el contacto. Estoy introduciendo ya una primera idea que nos rendía este título de Moni Metangere, ¿no? Sé qué significa ser tocado, qué significa ser tentado. Son dos dimensiones distintas. Una es la dimensión sensualista, corpórea, pero la otra parte es una dimensión que no nace tampoco simbólica, que se va a constituir simbólicamente, pero que nace inicialmente en el registro de la imaginación, ¿no? Porque no hay una relación de espejo tampoco con el mundo, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos prueba? Regresando al alegato de Wittgenstein-Moore, que el nominalismo tampoco nos dice todavía nada. O incluso si yo utilizo indexicales, por ejemplo, para indicar una instrucción, yo puedo señalar la puerta e indicarle a una persona la puerta, y él quizá entienda eso como una instrucción y cierre la puerta, ¿no? Entonces, en el otro extremo nos encontramos por esta vía con la pragmática. Entonces, John Austin, por ejemplo, diría, usamos cuerpo, gestos, ¿no? Lenguaje, de manera performativa. Y entonces, esto es interesante porque si pensamos en los cuerpos que importan, o sea, si invoquemos a Judith Butler, ¿no?
Entonces, Judith Butler podría afirmar algo así como lo siguiente: los cuerpos hablan, ¿no? Y hoy, por ejemplo, estábamos a hablar de cuerpo-oralidad, ¿no? Eso es una estupidez, ¿no? Porque cuerpo y luego establecer un vínculo y hablar de oralidad, pues no me dice nada, sino lo que ya, por ejemplo, Freud hubiese dicho, ¿no? Que hay un mecanismo orgánico que se llama fonación que me permite hablar, ¿no? Así, hablar de cuerpo-oralidad me dice algo que ya sabemos, ¿no? Que somos mamíferos parlantes, ¿no? Claro, se ponen de moda ciertas alusiones, etiquetas, y se usan de manera natural, ¿no? Y así también se va naturalizando lo que no es conocimiento, sino una creencia, ¿no? Entonces, el nominalismo tampoco me dice nada, lo performativo tampoco me dice nada, ¿no? Hay cuerpos que hablan y hay cuerpos que importan. ¿En qué momento esos cuerpos importan? Hay un momento ciertamente performativo, ¿no? Spivak, por ejemplo, diría, no basta con ganar la palabra para denunciar la injusticia y una situación de inequidad de género, por ejemplo, ¿no? No basta con asumir la palabra, con denunciar, con señalar, ¿no? Lo que habría que habilitar es una dimensión pragmática que permita ejercer un cierto poder. No hay como una traducción para decir propiamente puissance. No es propiamente de poder, sino la capacidad o la potencia para poder cambiar algo, ¿no? Y eso pues tiene ciertamente, o habilita ciertamente el registro de lo performativo, ¿no? Pero si nos preguntamos con Austin cuáles son esos momentos que permiten situar el éxito de un acto de habla que tiene capacidad performativa. Si la gente no tiene una investidura y por más que intente a través del lenguaje cambiar un estado de cosas, si no tiene la investidura no la cambia, ¿no? O como el presidente también, ¿no? Así, que todos conocemos, ¿no? Que tiene la investidura pero no tiene la capacidad performativa para decidir nada, ¿no? Y entonces se planta frente a Trump y pues todo el mundo sabe que es débil, que no tiene una perspectiva performativa, ¿no? Sino más bien subordinada o sujetada. Entonces, tampoco la investidura garantiza que haya actos de habla performativos, sí, que tengan la capacidad de cambiar el cauce de las acciones, ¿sí? Y eso nos lleva a la cuestión de la experiencia, porque a los sujetos lo que les cambia la vida es el acontecimiento, la experiencia, lo que sitúa al sujeto en la desrealización, en la disrupción, lo que lo pone en predicamento, ¿no? Y esto no ocurre cada tercer día, ¿no? Si en las trayectorias de vida esto ocurre cuando la gente enferma, cuando la gente es violentada. Es decir, en términos estrictos estamos hablando de que la experiencia o el acontecimiento que cambia el cauce de los acontecimientos que transforma la vida de los sujetos es justamente la desproporción o la desrealización de la relación yo-otro. Una relación que se asume realizativa o autorrealizativa. Lo explico, por ejemplo, ¿qué nos hace pensar el caso de Lesbi? Bueno, primero se lo tematiza y se lo convierte en un caso, ¿no? Pero no estamos hablando de Lesbi, el individuo, ¿no? Es decir, no aparece como un individuo aislado. Para que nos haga sentido la historicidad o la historia de Lesbi, Lesbi es asesinada o se suicida. No importa cómo haya ocurrido, no estamos hablando de versiones. Pero para que Lesbi implique lo social, para que implique lo cultural, tuvo que haber un envío entre el caso Lesbi y un otro. Entonces, en el momento en que Lesbi es construida, es constituida como mujer, por ejemplo, desde la perspectiva de género, en un marco, en un contexto donde hay violencia de género, en un contexto donde tampoco se han hecho valer políticas de género, en estados, en un país donde debería haber alertas de género, este contexto ya tiene una función de alteridad, de otredad.
Entonces ya no estamos hablando de lesbia y individuo, sino de una relación entre yo-otro, donde entendemos el impacto social de un acontecimiento que desde una perspectiva institucional o legal se quisiera reducir al ámbito doméstico o individual. Si se lo reduce al ámbito doméstico e individual, se rompe la desproporción yo-otro, porque se lo aísla social o culturalmente, ¿no? Entonces lo que tenemos ahí es un tipo de ejercicio de violencia que produce la desrealización del sujeto, no el sujeto identificado como un individuo, estamos hablando del sujeto como el sujeto que somos y que estamos constituidos en la esfera de lo público, social, cultural y políticamente, ¿no? Entonces, bueno, esto nos va a llevar a la idea del cuerpo, ¿no? Lo que estoy tratando de mostrar ahora es problematizar. Yo te puedo interrumpir, sí, claro, porque como hay varios psicólogos, a mí me parece que esta tesis que planteas es muy interesante y me gustaría, si puedes ahondar, o sea, de manera como más gráfica o más, en esta tesis de la violencia que genera desrealización al sujeto. Porque desrealización también es un término de la psiquiatría y que aquí, por ejemplo, los colegas psicólogos les era muy cercano que ese fenómeno de desrealización desde el discurso sí significa justo ese desdibujamiento, esa falta de conciencia del sujeto, esa falta de autorreconocimiento donde, ¿no? Pero sí me parece importante que, porque no lo estás trabajando desde allí, evidentemente desde una mirada patologizante, sino desde una mirada social antropológica, y que a mí me parece que sería interesante para los compañeros, pienso en los chicos que están allá atrás, que trabajan temas de violencia, ¿no? Que puede ser un dato fundamental para que ellos pues, abrevar a su reflexión, es el motivo también de este seminario, ¿no? Okay. ¿Sí? Bueno, por favor. Bueno, no sé, es que no si no, sé, para... sí. Me parece muy bien, sí. La sugerencia. Hay diferencias en las ciencias sociales, ¿no? Soy psicólogo, afortunadamente, de formación, con una especialización tardía en la antropología, ¿no? Entonces, son temas que no son tampoco ajenos, ¿no? Para llegar al tema de la realización o la desrealización, creo que se pueden abrir varias vías, ¿no? Y acepto la sugerencia porque, bueno, pues me gusta también pensar en voz alta, ¿no? Es decir, aquí no tengo un texto auxiliar para responder a la pregunta, sino hay que pensar, ¿no? Y hay que reflexionar. Eso le da avidez a este tipo de reflexiones, ¿no? Así que, pues, gracias. Podemos pensar en una primer vía para responder, ¿no? ¿Qué constituye al sujeto? ¿Qué lo desfigura o qué lo desrealiza? Yo aproximo desrealización con desfiguración, ¿no? Y seguramente quien ha transitado por las aguas de la psicología, particularmente la psicología de las profundidades, ¿no? Es decir, quien ha transitado en discusiones psicoanalíticas sabrá ya bien un poco a qué me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, necesariamente tendríamos que hablar de las fuentes del yo. Si no puede haber, el sujeto no se puede identificar con el yo, pero sin un yo, es decir, sin un sujeto que se diferencia de un objeto, no puede haber constitución del yo. Ahora, ese yo se realiza en dos sentidos y se desrealiza cuando se desdibujan estos dos sentidos, ¿no? Y entonces, me parece que aquí, bueno, lo que yo propongo, ¿no? Y es donde he estado trabajando, articulando los tres registros de los que hablé inicialmente, es en un vínculo que establezco entre Spinoza y Riquet, ¿no? Spinoza porque este sujeto parlante, ¿no? Que no se deja decir, ¿no? Tiene dos dimensiones de realización como identidad. ¿Sí? Desde la perspectiva de Riquet, y anudo o refiero al texto quien quiera profundizar en ello, habría que escuchar, habría que leer con calma el texto de sí mismo como otro, de Riquet.
Sí, un poco mi apuesta es, hoy en día hay muchas formas de hacer investigación, ¿no? Y una de ellas es acudir a estas bases de datos, ¿no? Zotero, etcétera, ¿no? Google Scholar, ¿no? Y los artículos que hoy se producen, pues es una colección de abstracts, ¿no? Y citan autores como si fueran autores principales, cuando en realidad son reverberancias de autores fundamentales, ¿no? Entonces yo cada vez me convenzo, quizá porque estoy envejeciendo, de que hay que regresar a autores que son fundamentales, ¿no? Y además regresar a ellos leyéndolos con la idea de escucharlos, ¿no? Si yo no puedo criticarlos si antes no los he escuchado, no los he entendido, ¿no? Incluso ahora en mis cursos lo que hago pues es leer, ¿no? O sea, vamos a escucharlos, ¿no? Leo pasajes, ¿no? De Ricoeur, etcétera, ¿no? Y Ricoeur, bueno, parte del comercial, ¿no? Ricoeur trabaja en este texto dos posibilidades de constitución de la identidad. Diríamos, la pregunta que nos formulamos, ¿quién soy? Y quién soy es una pregunta muy complicada de responder, porque habla de la temporalidad, de lo que he sido, es decir, de lo que me antecede, porque todos tenemos un pasado. Y al tener un pasado hay algo que nos perturba, ¿no? Porque eso que digo que soy puede tener una dimensión de cambio, de metamorfosis, pero también una que permanece constante. Entonces, fíjense, ¿no? El alegato tremendo de Ricoeur tiene dos dimensiones, una ontológica, ¿no? Y otra más ideacional. Soy el mismo, pero no el de antes. Soy el mismo, pero no el de antes, en efecto. Es decir, hay cosas que yo no puedo cambiar mi infancia, el barrio donde nací, los padres de los que vengo, ¿no? Las escuelas donde estudié, ¿no? No puedo cambiar eso, lo que puedo cambiar es mi punto de vista, lo que cambia es mi punto de vista, ¿no? Entonces hay una dimensión del yo que permanece constante, es decir, soy el mismo, pero la manera como pienso, la manera como hablo no es necesariamente la misma. Y sin embargo tenemos una trampa, ¿no? Porque si alguien, pensemos que estamos en un juego de familiaridad o extrañeza, ¿no? Y entonces alguien que me conoce mucho, hasta decimos frases como esas, ¿no? Es que tú me conoces mucho, hasta en los silencios y guau, 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 ¿no? Y la verdad es que el amor siempre es un acontecimiento y lo más misterioso, ¿no? Y hablo del amor porque lo que produce el vínculo social es la filia, es un vínculo, se llama amor. Cuando se rompe ese vínculo, pues viene la realización del sujeto, ¿no? ¿Qué te pasó? No eres el mismo, ¿no? También hay rupturas, hay escansiones, hay duelos, ¿no? Hay rupturas, resquebrajamientos del sujeto, ¿no? Cuando eso sucede, se rompe la familiaridad, se produce extrañeza, ¿no? Entonces, hay dos dimensiones, ¿no? ¿Qué desdibuja, qué desrealiza el sujeto? En un primer sentido ontológico, pues la muerte misma, la muerte del sujeto, ¿no? Y estoy hablando en dos sentidos, ¿no? Porque hay gente que ya está muerta sin saberlo, todos lo saben menos él, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nadie le hace caso, porque todos son indiferentes, etcétera, ¿no? Es decir, los familiares que están hartos de cuidar al enfermo que se vuelve dependiente le dan la muerte, ¿no? Es una muerte real, es una muerte simbólica también, ¿no? Y no hay imaginación, fíjense, aquí ni siquiera apelo al registro del imaginario, ¿no? Llego a sentir mi desprecio, la indiferencia, etc. Hay un proceso de exclusión donde ya se separó de la vida, de sus padres, de lo social, ¿no? Y el otro es justamente la violencia, ¿no? Que se ejerce contra el sujeto, ¿no? Es decir, lo que rompe el proyecto de vida, la posibilidad de imaginarse siendo alguien en el futuro, pero que él lo va concretando en el presente, ¿no? Y entonces, bueno, esta es la parte de Ricoeur. ¿Cómo entendemos ahora la dimensión corpórea de la desrealización del sujeto? No estoy hablando de una diferenciación entre de cartesiana, ¿no? De sujeto-objeto.
porque incluso, bueno, voy a hacer un preámbulo para hablar de esto de una vez, ¿no? Porque introduje el tema de que no nos engañemos, no estamos ante el antropólogo, el psicólogo, no construir una relación intersubjetiva. El psicólogo no va a ir a vivir a la casa de los sujetos, sino a vivir su cotidianidad. No nos engañemos, no es una relación intersubjetiva. Borges lo dice muy bien en el Aleph, no en el Aleph, en el etnógrafo, perdón, ¿no? Bueno, nadie es el Aleph, lo sumo es el Aleph. Lo dice bien, ¿no? Un día el etnógrafo Murdoch despierta soñando como los nativos con los que estudia, piensa, habla como ellos, ¿no? Y decide que nunca va a poder publicar lo que aprendió de ellos porque ya es uno más como ellos, ¿no? El etnógrafo tampoco se queda a vivir ni va a vivir la vida de sus pares, ¿no? No nos engañemos, no es una relación intersubjetiva, ¿no? Incluso yo dudaría de las bondades, ¿no? Y de la candidez, ¿no? Y de este don preciado de permitir que el nativo escriba, ¿no? O sea, un don como estos es un don endemoniado, ¿no? O es un regalo con la mano izquierda, ¿no? Porque el antropólogo tampoco va a renunciar a su posición de autor, ¿no? Entonces, por favor, no dejémonos ya de la demagogia intersubjetiva, ¿no? ¿Por qué? Porque la relación sujeto-objeto es una relación de posicionalidad. Por ejemplo, relaciones asimétricas de poder, cuando hablamos de violencia, no puede haber comprensión. La Iglesia Católica tenía este diario, ¿no? Alguien te pega, ponle otra mejilla, hay que perdonarse, y viene el ciclo de la redención, ¿no? De la culpa, del pecado, la culpa, la redención es volver y volver a empezar, y entonces estamos en relaciones que se vuelven sadomasoquistas, ¿no? Es decir, en el fondo estamos hablando de una relación víctima-victimario, ¿no? Y cuando se invierte esa relación, pues lo que se cumple es el ciclo de la injusticia, de la inequidad, se reproducen las asimetrías de poder, ¿no? O sea, incluso en el plano relacional, hablar de intersubjetividad, no necesariamente, porque si alguien se afirma desde la posición de sujeto y vuelve al otro pasivo, lo está constituyendo como objeto. Entonces, aguas, ¿no? O sea, cuando estamos hablando con alguien, cuando estamos investigando un proceso social, un conflicto, una ruptura, no estamos todavía ante lo intersubjetivo. Ni siquiera porque estemos hablando el mismo lenguaje, porque se usa de manera diferente. Se usa para conciliar, para joderle la existencia al otro, se usa de múltiples maneras, ¿no? Entonces, la relación sujeto-objeto, cuando se convierte en una relación sujeto-sujeto, digamos, ahí ya podemos empezar a hablar de una relación intersubjetiva, ¿no? Y entonces emerge un vínculo relacional que es el lenguaje, que es el amor, ¿no? Pero cuando hablamos de asimetrías de poder en las relaciones sociales, no hay intersubjetividad, ¿no? Entonces, eso es un límite al exabrupto de lo intersubjetivo. Pero vemos con Spinoza que eso tiene un correlato corpóreo, por lo siguiente, ¿no? La definición que hace Spinoza del cuerpo tiene un valor heurístico y nos señala un camino de investigación. Spinoza define inicialmente a los cuerpos como cuerpos en afección. ¿Qué significa eso? Si tenemos, supongamos, dos cuerpos, ¿no? Y cuando hablo de cuerpos, hoy que está de moda en antropología, hablar de antropologías no antropocéntricas, es decir, que partan del hombre o de la visión del hombre. Antropologías simétricas no antropocéntricas, que le conceden un estatus de semejante, ¿no? De semejante a los animales, etc., ¿no? O sea, lo absurdo, lo ridículo de todo esto es cuando en Estados Unidos, en sus múltiples concepciones poliamorosas, ¿no? Decidieron adoptar a sus mascotas como sus hijos. Y bueno, en México sucede, ¿no? Y hay edificios de departamentos que miden 50 metros cuadrados y está papá, mamá,
Rara vez coinciden ellos, ¿no? Pero siempre hay un horario, un tiempo que destinarle a la mascota, ¿no? Y entonces salen a pasear con un perro gran danés, ¿no? Enorme, ¿no? Y no hay que tener un maltés napolitano, hay que tener 2 o 3, se vayan a sentir solos, ¿no? Y la vacuidad no puede ser de los animales, ¿me entienden? Es decir, hay algo que habla más por el sujeto que por los animales, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que quiero decir es que esta idea simétrica de los cuerpos en Spinoza no es una caricatura, ¿no? Para Spinoza, todo cuerpo debe tener capacidad de afección, son cuerpos en afección. ¿Qué quiere decir? Que los cuerpos tienen la potencia de afectar y de ser afectados. Y cuando estamos hablando de afección, de capacidad de afectar y ser afectado, estamos hablando de potencia, es decir, de poder, de suerte tal que para Spinoza, las emociones que se corporizan muestran o bien algo que alienta el deseo o la perseverancia de ser. Así lo que el deseo para Spinoza, a diferencia de Lacan o de Freud, ¿no? El deseo para Spinoza no viene acompañado de la represión. Desde el momento en que el sujeto desea, para Spinoza, el deseo potencia la vida. Es decir, es una posición vitalista. Si todo aquello que potencia el deseo de ser, es decir, todo aquello que potencia la posibilidad de que un proyecto de vida se realice, genera las proporciones justas a nivel emocional y corporal. No hay una distinción. A esto Spinoza le denomina la tesis del paralelismo. ¿Sí? México se despierta de una cierta manera. Voy a poner un ejemplo, no me gusta, pero está de moda, ¿no? El aniversario luctuoso de Juan Gabriel. Digo, es interesante por varias razones, ¿no? Pero lo acompaña un dejo de estupidez, ¿no? Porque todo el mundo habla de Juan Gabriel como la elocuencia de aquello que se ha reprimido, ¿no? De repente es un ícono, ¿no? De la sensibilidad, produce la sensibilidad, ¿no? De cierta generación en México, ¿no? Y nadie repara, ¿no? Que está reproduciendo su síntoma, ¿no? El sujeto reproduce su síntoma y lo hace frente a todos, ¿no? Pero esos todos están haciendo el elogio de Juan Gabriel. Lo que se ve es que produjo no sé cuántas canciones, que bailaba como fauno, diciendo hasta que te conocí vi la vida con dolor, ¿no? Es jodido realmente, ¿no? Porque tenemos un sujeto masoquista, ¿no? Que está transfiriendo la culpa, ¿no? La corporizó y la está reproduciendo y se la transfiere a un público, ¿no? Y lo que los medios ahora están mostrando es justamente cómo se repite, ¿no? No fue el psicoanalista, pero fue los medios, ¿no? Y los medios se encargan de mostrar cómo a Juan Gabriel le gustaba repetir, ¿no? Y entonces el sujeto que es mandado al orfanato por X, Y o Z, frente a los hermanos que no fueron enviados al orfanato, pues no sabe qué pensar, ¿no? Y entonces resulta que el señor Juan Gabriel tenía 1, 2, 3, 4, 5 concubinas, ¿no? Señoras, ¿no? Y tuvo hijos con todas ellas, ¿no? Y sus hijos repiten el síntoma, ¿no? Reconóceme, dame tu apellido, ¿no? Dame tu herencia, déjame algo, ¿no? No fueron reconocidos, ¿no? Y Juan Gabriel repite sus síntomas en los medios, ¿no? Y se los transfiere a los hijos, ¿no? Es muy sencillo el ejemplo, pero lo que estoy diciendo es lo que aparece ante nosotros. Selectivamente la gente percibe ciertas cosas, pero decide no ver otras, ¿no? Imaginen entonces cuando estamos ante la desrealización de la que nos habla Spinoza, cuando estamos ante cuerpos vulnerados, cuerpos fragmentados. Lo que sucede es, por ejemplo, un sentimiento. Imaginen, hoy le dicen de muchas maneras a la histeria, ¿no? Elizabeth Rudinesco diría que una de esas maneras, como se le dice a la histeria, pues es depresión, ¿no?
Y la gente se diagnostica, ¿no? Estoy deprimido, y uno así, y de verdad estás deprimido, es decir, no puedes cagar, no puedes comer, no puedes dormir. Entonces, sin estos 3 rasgos constitutivos, yo diría que no estás deprimido, ¿no? Pero se ha democratizado el término, ¿no? Como si la gente tuviese capacidad de verse a sí misma, ¿no? O llegan ante el médico y el médico les dice, ¿por qué no vino antes? Quiere suponer al médico que la persona que va en calidad de paciente tiene mecanismos diagnósticos para decir qué es lo que le antecedía, que le podía llevar a un cáncer incurable. ¿No? O sea, estamos ante atribución de sentido. Pero Spinoza nos cura de la posibilidad de hacer una sobreinterpretación, porque nos dice todo aquello que desrealiza la proporción de la potencia o el deseo de ser, todo lo que mina su deseo de ser, desdibuja la proporción de ese cuerpo y se traduce en emociones. ¿Qué significa levantarse el día de mañana y no querer hacer nada? No voy a ir al seminario, pues va a estar la maestra de siempre, ya conozco cómo habla, ¿no? Fui a análisis, ¿no? Mi psicoanalista es un estúpido, siempre dicen lo mismo, ¿no? Y todo el tiempo está repitiendo esto, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque necesita eso para afirmarse, ¿no? Pero no lo sabe, ¿no? ¿Cómo se produjo esa desproporción? Porque se minó su potencia de ser, porque no hay proyecto de vida, porque en algún lugar se interrumpió. Ahora, Judith Butler extrema esta idea spinoziana. Dice, un estado de cosas es un estado de ánimo, pero también está equiparado con un régimen político, está constituido dentro de un estado. Eso es muy, muy importante, porque con esto la relectura de Spinoza ya no nos habla de un cuerpo en particular o singularizado, nos está hablando de un cuerpo que tiene una relación o que viene constituido desde un régimen de signos, desde un régimen político. Y eso es muy, muy importante, porque entonces si ahora nos planteamos la pregunta ¿cuáles son los cuerpos que importan? Y aquí hay una gran potencia de subversión, ¿no? En Spinoza, porque dice, bueno, si en la medida que hay algo que genera la desproporción, hay 2 posibilidades. Imaginen, para que entiendan un poco esta idea, y con esto adelanto la definición de emociones corporizadas, hay un filósofo italiano, Remo Bodei, que escribió un texto que se llama La geometría de las pasiones. Bueno, es todo un artilugio que desarrolla Remo Bodei para mostrar que las emociones están vinculadas con regímenes políticos, ¿no? Si la emoción no es reactiva, no es que yo sienta algo reactivamente, ¿no? Eso habilitaría una psicología de ratas, ¿no? Por ejemplo. Sí, hay que resistir al conductismo y al conductismo social también, ¿no? Porque las relaciones estímulo-respuestas implican tratar al sujeto como si fuera un organismo, ¿no? Le pico aquí, responde, ¿no? Y el médico dice, ¿no? ¿Dónde le duele? Sí, me toca aquí, me duele, me toca aquí, me duele. ¿Será un órgano? No, pues es el dedo. Es absurdo, ¿no? Remo Bodei nos propone una figura geométrica. Pensemos el cuerpo como una elipse. Hay un plano cartesiano, el eje de las abscisas y las coordenadas X y Y. En el eje de las X tenemos hacia arriba un polo positivo, hacia abajo el polo negativo, ¿no? En el cuadrante izquierdo está todo lo negativo, en el cuadrante derecho todo lo positivo, ¿no? Entonces, dice Spinoza, pues hay, y esto lo equiparo entonces, desproporción corpoemotiva o corporal emotiva es desrealización del sujeto. Aquí ya estoy incluso moviéndome en un plano de superficie que no demanda interpretar o pensar por el sujeto, ¿no? Si todo aquello que ha minado mi capacidad de ser,
violentamente, porque no hay otra manera, es violencia ideológica, ideacional, simbólica, física, psíquica, todo tipo de coacción que desrealiza a la persona encuentra sus desproporciones corporales, ¿no? Y entonces el cuerpo como una elipse, y aquí viene la subversión de Spinoza. Sí y solamente sí, cuando la desproporción se convierte en cero, es decir, si algo mina la potencia de ser de los sujetos y se va aproximando al extremo izquierdo, al extremo negativo, que disminuye, lo único que hace es producir una desproporción. Entonces Spinoza dice, el sujeto la elabora a través de la imaginación. Una imaginación desbordada se convierte en eso que en la clínica el psicólogo clínico, el psicoanalista sabe lo que recibe, ¿no? Es un conflicto entre la estructura, entre el ideal del yo y el yo ideal, ¿no? Pero eso que no sabe el sujeto tampoco se lo puede sugerir el otro, ¿no? Debe haber algo que materialmente le permita restituir las proporciones, ¿no? De ahí que entonces lo clínico salte a lo social, a lo cultural, que implica lo político, porque hay una simetría, como lo sugiere Butler, ¿no? Un estado de cosas, un estado de ánimo está vinculado con un régimen político, con un estado, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, cómo se pensaba la locura del siglo XIX, cuáles eran sus manifestaciones, cómo se la piensa en el siglo XX, en el siglo XXI. Cómo se fue introduciendo el debate de género, cómo se pensaba el feminismo en los 70s, cómo se piensa hoy en día las relaciones poliamorosas, ¿no? Las visiones construccionistas en el plano ideacional. Pero no solo, ¿no? Cambia la noción del sujeto porque hoy hablamos de cyborgs, ¿no? Entonces la intervención en el cuerpo puede cambiar las historicidades biológicas también, en un cierto sentido, ¿no? La inseminación artificial, ¿no? Y las historias que se tejen acerca de la paternidad, maternidades sociales, culturales, biológicas, todo ello, se van generando proporciones, desproporciones, ¿no? Pero eso está constituido o está enmarcado dentro de un contexto social, cultural, político, ¿no? Es decir, yo puedo cambiar mi historia si el día de mañana decido hacerme transgénero, ¿no? Llevo la escansión a su máxima expresión, ¿no? Literal, ¿no? Y entonces digo, ya no me llamo José, me llamo Josefa, ¿no? A ver, espérate, ¿no? Tu credencial del lector y el título, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que tampoco es así como el construccionismo ideacional, que el día de mañana voy a hacer lo que quiera, ¿no? Hay un régimen legal, un régimen político, ¿no? Y entonces, epocalmente, eso va cambiando, ¿no? También. Entonces, pero hay una subversión en la perspectiva de Spinoza, ¿no? Porque dice solamente que tendiera a cero, es decir, cuando se extingue el cuerpo, deja de haber potencia. Incluso ahí donde disminuye sigue habiendo potencia. Y eso permite subvertir el orden de las cosas. Entonces, en síntesis, este giro por las ideas de Ricoeur que nos permiten problematizar el sí mismo, ¿no? Que permanece constante y el que se metamorfosea, ¿no? Porque apela a una estructura ideacional, tiene un basamento corpóreo que es de las proporciones o las desproporciones del proyecto de vida, ¿no? Entonces, estas son las dos posibilidades de realización y eso nos reenvía entonces al tema de la violencia, ¿no? Y entonces la violencia ahora, y con esto voy a tratar de ir clausurando, ¿no? la discusión, la reflexión y abrirla, ¿no? A la discusión también, es, bueno, ¿qué es lo que entendemos por violencia? Pero frente a este enigmático título, Noli me tangere. Noli me tangere es el título de un texto del filósofo Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy, fíjense qué interesante, ¿no? Pensemos en cómo se estudian diversidad de regímenes de siglos, ¿no? Es decir,
Freud, por ejemplo, hace un texto sobre Leonardo da Vinci, ¿no? O reproduce una visión arqueológica de los estratos de sentido cuando tiene un sueño, o que reproduce una estancia en Italia, ¿no? Estoy invocando esto porque muchas veces lo que aparece ante nosotros son indicios, no es lo efectual mismo, ¿no? Si cuando una persona está en crisis, ¿qué aparece ante nosotros? ¿Qué aparece ante? Un indicio, algo. El indicio nos lleva a pensar en un acontecimiento. Y entonces nos valemos del historial clínico, de la biografía, de la historia de vida, de las narrativas, etc., ¿no? Queremos llegar ahí, ¿no? A donde está el indicio. Bueno, Jean-Luc Nancy observa una pintura y esa pintura no nos dice nada todavía por sí misma. Alude a un pasaje bíblico, pero para saber que alude a un pasaje bíblico, pues lo tiene que remitir de manera intertextual, pues, el texto bíblico mismo, ¿no? Entonces hay una primera inscripción de sentido de la pintura que está observando y a la que apela Jean-Luc Nancy, que es un pasaje donde se encuentra Jesús y Magdalena. Y acá podríamos pensar un poco a la Roland Barthes cuando cuestiona o increpa la composición fotográfica. Nos sitúa en el plano del observador. Podemos asentir con Jean-Luc Nancy, podemos seguir el alegato, etc. Pero hay un primer indicio que le muerde la cola como a las lagartijas al observador, ¿no? Que está como observador interpretante, ¿no? ¿Quién toca a quién? ¿Quién se anticipa a quién? ¿Jesús se anticipa a Magdalena o es Magdalena la que produce una respuesta de anticipación? Según lo que vea el intérprete es lo que va a ver, ¿no? Pero habla más de lo que ve que de lo que está aconteciendo, ¿no? Y lo que está aconteciendo es el vínculo entre tocar y ser tocado. Entonces dice Jean-Luc Nancy, este cuadro apela a un pasaje bíblico donde Jesús extiende la mano y evita que Magdalena lo toque. Entonces estamos hablando de una doble acepción de tocar. Tocar como tentación, como ser tentado, como cuando se produce una imaginación desbordada, un deseo, y justamente el ser alcanzado y tocado, ¿no? Cuando los cuerpos se tocan, ¿no? La violencia habla de eso. No podemos pensar, ya a estas alturas queda claro de que cuando hablamos de violencia estamos hablando de una realización de la relación entre sí mismo y otro. Cuando el otro es un otro existente o coexistente, pero ese otro puede ser un régimen de signos diferente, puede ser una ideología, la alteridad, ¿no? La voz de la abuela que la tengo aquí, ¿no? Y no hagas eso, porque no puede ser el texto que leí de Séneca, ¿no? Y que me proporciona o habilita una psicología, ¿no? Del cuidado de sí, la responsabilidad de sí. Pueden ser las fuentes del yo múltiples, ¿no? Las que aprendí del psicólogo, ¿no? Las que aprendí de mi generación, que tienen ciertas aspiraciones, ¿no? La del club de los suicidas japoneses, ¿no? Que me dice, a tal edad pues no hay futuro, hay que suicidarnos, ¿no? Y ahí están esas voces, ¿no? La alteridad es lo indecidible, pues. Solamente lo recibimos como un efecto, ¿no? Pero no podemos definirla como algo tangible, como algo referencial, ¿no? Porque a veces puede ser literal, puede ser alegórico, puede ser figurativo, puede ser emergente, puede ser relacional. Los antropólogos tienen siempre la enorme capacidad de reducirlo todo a cosas tangibles, ¿no? Entonces para ellos la alteridad es el contexto cultural. ¿Qué demonios es el contexto cultural? Si este cuate piensa diferente que yo, tiene un universo distinto al mío. Somos como el Quijote, habitamos diferentes mundos o dominios de significancia como para que podamos hablar de la cultura en términos holísticos o colectivos, ¿no? La cultura no es un Freud, no es algo donde yo puedo escribir algo porque se me antoja, ¿no? Sí hay una sensibilidad epocal, pero la cultura no es un marco de referencia y no puede funcionar como alteridad. Incluso hay
momentos disgresivos o disruptivos, ¿no? O sea, imaginemos por ejemplo la lógica de los movimientos sociales, cómo se rompe la sensibilidad de una época. Pues porque hay alguien que se levanta en el largo del tiempo como un profeta delirante y sabe leer el pasado, pues ya se anticipó al futuro. Hay momentos excepcionales como estos, ¿no? Donde hay violencia social, se llama revolución. Y entonces esa violencia es impulsada por la necesidad de liberación, ¿no? Liberar a los sujetos, a los cuerpos oprimidos, ¿no? Estoy hablando de cuerpos ideológicos, cuerpos de ideas, ¿no? Cuerpos físicos, ¿no? En la época en la que a los locos, ¿no? Que se les decía locos, ¿no? Insanos, ¿no? Se los recluía. Y las mujeres de la corte en Francia se divertían yendo a visitarlos para reventar los globos oculares de los mismos, ¿no? Bueno, eso es revelador de lo siguiente, ¿no? Aquello que perturba las buenas conciencias es separado o es excluido, ¿no? Y eso habla, sí, de la cultura en un cierto sentido, habla del tacto, para que entiendan, voy a tratar de articularlo, ¿no? El tacto habla de la sensibilidad. Norbert Elias, en el proceso civilizatorio, nos dice que la cultura es definida como el tacto por Kant. El tacto es, si pensamos en la lógica de los erizos, cuando dos erizos se aproximan demasiado porque tienen frío, hay un punto donde se pueden lastimar, porque al alcanzarse se hieren. La cultura es así. Richard Rorty diría, la cultura es la capacidad que tiene un grupo para soportar dos cosas, la humillación y las ofensas. Y entonces pensemos, ¿no?, en los alemanes que hacen experimentos con medicamentos en humanos, ¿no? Porque hacen experimentos consigo mismo, ¿no? El umbral que puede tener un alemán con relación a un mexicano, y aquí no estoy hablando de hipérboles, porque si nos preguntamos dónde empieza, ¿no?, dónde empieza la nación y dónde termina, podemos señalar las fronteras, ¿no? Si ponemos una pila de tortillas y aquí ponemos a 4 o 5 sujetos de diferentes nacionalidades y les pregunto cuál es mexicano, todos van a saber cuál es mexicano. ¿Por qué? Porque nunca va a tomar la tortilla de arriba. No me pregunte por qué, pero jamás va a tomar la tortilla de arriba, toma la de abajo, ¿no? Porque piensa que está caliente, la de arriba se enfrió, que es pegajosa, etc., ¿no? ¿Por qué? Entonces, bueno, esta idea del tacto, ya hicimos hablar a la pintura más allá de lo que nos muestra la pintura, ¿no? Tuvimos que hacer un salto intertextual, apelar a un pasaje bíblico, y dijimos, la mirada según se ponga en la anticipación de Jesús o en la intención de Magdalena, cambia el sentido, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué nos habla el tacto? De la proxemia y de la distancia. Un tacto demasiado cercano lastima, produce dolor, hiere, aniquila al otro, ¿no? Cuando se borra la diferencia entre sujeto y objeto, lo que tenemos es violencia mimética. Vamos a decir, hay casos, ¿no? Voy a hablar de casos. Se afirma mucho que el suicidio, que la violencia tiene como base el narcisismo, ¿no? Es decir, no hubo un proceso de diferenciación que permita el reconocimiento y la diferencia entre yo y otro. En antropología, René Girard a eso le llama violencia mimética. Es decir, cuando no hay ese proceso de diferenciación y de asunción del lugar que le corresponde a sí mismo, lo que viene es la autoafirmación de sí por negación del otro. Entonces hay que pensar cosas básicas, ¿no? Qué bonito movimiento étnico, indígena, de reivindicaciones, pero si está basado en la afirmación por negación del otro, lo que produce y que está negando desde un principio como bandera política es eso mismo que niega, es intolerancia, ¿no? Entonces, el tema acá es una primera posibilidad de restitución de la realización, de posibilidad de realización del sujeto, pues es necesariamente
el reconocimiento. Si no hay semblante, si no hay reconocimiento del semblante, no hay esa posibilidad de realización, ¿no? Entonces, pero estamos solamente en una primera dimensión a las que nos permite aludir el ejemplo de Jean-Luc Nancy. Son tres las que nos permite situar Jean-Luc Nancy. Antes de hablar de estos tres, para ir cerrando, las cuales están atravesadas por la violencia, quiero hablar del animal vulnerable de Riquet. Riquet dice, empecé esta ponencia hablando de un poeta, François Schenck, y dije, la vida florece, es apertura, ¿no? Una vida es bella, no porque nazca bella, sino porque va floreciendo y llega a un punto en que adquiere esta cualidad, ¿no? La vida es obra abierta y nunca se completa o se cierra sobre sí mismo, ¿no? La vida es completada en el otro. Porque es a partir del tacto, es a partir del otro como yo me reconozco. Si un régimen político no favorece este reconocimiento, estamos ante un sistema que es injusto, ¿no? Estamos hablando de un Spinoza que fue expulsado del grupo judío, ¿no? Y tachado de marrano porque tenía otras ideologías, ¿no? Que tuvo que irse a vivir a otro país porque fue despojado de un sentido de pertenencia, membresía socioterritorial. Entonces, el reconocimiento es importante, pero todavía se completa en relación al otro y por lo tanto habilita la dimensión de reconocimiento. Y dice Enrique, en este sentido somos animales vulnerables en 4 dimensiones. En la dimensión del decir, el hacer, el pensar y el sentir. Pero somos vulnerables porque decimos en relación a algo o alguien, pensamos algo o alguien, sentimos en relación con alguien o algo. Es decir, es el otro quien nos completa, ¿no? En esta perspectiva. Cuando se rompe la desproporción, tenemos esta lógica spinoziana de las emociones. Ahora, Jean-Luc Nancy nos lleva al plano más sensible aún. Sí, hay 3 posibilidades donde esto se condensa o cristaliza, es el cuerpo. El cuerpo, desde la perspectiva de Jean-Luc Nancy, opera en 3 niveles de registro y estos 3 niveles de registro nos permiten estudiar la desrealización, la disrupción y la posibilidad de reconstitución del sujeto. Creo incluso en un plano tanto clínico, pero social y cultural también, no digamos político, ¿no? Porque tanto que asumimos que somos proyectos de vida, no se trata de la imaginación de un destino personal, porque, por ejemplo, si alguien busca un buen trabajo después de que estudia psicología y no lo encuentra, pues ese impedimento, esa privación, es un contexto que opera como hándicap para todos los que están buscando trabajo, ¿no? Por lo tanto, un proyecto de vida no se cierra sobre un destino personal. Entonces, la realización del sujeto es la posibilidad de crear utopías de futuro como sujetos sociales, no como individuos. En la medida que nosotros hacemos nuestro el credo del individualismo, lo que sucede es una lucha encarnizada y una competencia que rompe la solidaridad y el vínculo. Y eso se nos hace creer, ¿no? Y eso se estudia, ¿no? Y entonces todo el mundo, qué bonito posmoderno, ¿no? En rato tenemos intelectuales, académicos deprimentes que van por el mundo o bien prodigando el imperio de la nostalgia o el imperio de la vacuidad. En eso sí no hay puntos intermedios, ¿no? Por lo menos se definen muy bien, ¿no? Pero el tema es más complicado, ¿no? Si lo llevamos a las 3 dimensiones de Jean-Luc Nancy, estamos ante cuerpos que sienten, que asienten o resienten. Un cuerpo siente, es decir, es tocado, y por lo tanto, cuando lo que siente genera dolor, genera desproporción y llega a la desaparición,
lo que tenemos es un acto violento desde un otro que niega la posibilidad de ser. Y regímenes como estos se reproducen todos los días, ¿no? Pensemos en el Holocausto, en el fascismo, etc., ¿no? Pero pensemos en nuestra sociedad, estamos ya viviendo en fascismos sociales, ¿no? Si pensemos qué sentido tiene la indiferencia, qué sentido tiene la abyección, ¿no? Si alguien va a ir al psiquiátrico y no le gusta oler el vómito, mejor que se dedique a otra cosa, ¿no? Es decir, porque es básico, ¿no? Como diría Antonina Artaud, ¿no? Ahí donde huele a caca está el ser. Básico, ¿no? Es decir, somos cuerpos que además excretan, sienten, ¿no? Y el sentir habilita todos los sentidos. El olfato, la distancia, se disponen de muchos mecanismos, ¿no? Sentientes. Somos conscientes de nosotros mismos en tanto que sentimos. Cuando eso que sentimos nos daña, hay una desproporción. Y esa desproporción es creada social, política y culturalmente, ¿no? En el plano del resentimos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en usos del lenguaje. Los usos del lenguaje crean dominios de significancia. Si no hay una gramática, no hay un diccionario que nos diga. Yo puedo buscar en el diccionario a ver qué significa sentir, ¿no? Y puede haber las dos acepciones, ¿no? Sentir como sentimiento, como un afecto que se imagina, que se recrea, pero también esta otra parte física, ¿no? Es decir, está ahí la imagen otra vez de tocar, ser tocado, tocar y ser tentado, ¿no? Las dos acepciones. Pero el resentir es algo que regresa, ¿no? Y que me vulnera, a partir de lo cual vuelvo a tomar conciencia de mí mismo. Es decir, pensemos en un ejemplo spinoziano también. Spinoza dice que la muerte siempre es externa, cuando acaece es externa al sujeto. Y con ello quiere decir que la preocupación es por la vida, no por la muerte. Y entonces él pone un ejemplo, hay un ejemplo al que alude Gilles Deleuze, que es el ejemplo de la araña y la mosca. Pensemos, ¿qué es lo intersubjetivo entre la araña y la mosca? O sea, la araña tejió una telaraña, ¿no? Pero el tejido no es lo intersubjetivo. No lo es todavía, ¿no? Podría constituirse un vínculo, ¿no? La mosca cae en la telaraña y empieza a temblar, manda señales y se activa instintualmente la potencia de ser de la araña, ¿no? La araña se realiza como araña en tanto que devora a la mosca. Ahora pasemos esto al plano de las relaciones interpersonales o sociales. Pensemos que lo intersubjetivo es lo que constituye a ambos, ¿no? Si tuviese que reconocer algo como intersubjetivo a priori, no cabe duda que para mí sería la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad ya nos constituye como vulneradores y como vulnerados, pero sin esta cualidad de lo que es de la vulnerabilidad no es posible que se constituya ninguno de ambos, ¿no? Pensemos igualmente, ¿no? En esta, voy a tratar de ser más explícito para la idea del resentir. Si lo que resentimos pues es un vínculo que ya nos afecta, ¿no? Puede ser una enfermedad, puede ser una persona, puede ser un régimen opresivo, ¿no? Por ejemplo, este cuate que intentó asesinar a Díaz Ordaz, ¿no? En el 68, pues lo recluyeron en psiquiátrico, ¿no? Y terminó sus días como vagabundo, ¿no? Y todo el tiempo estaba el tema de la libertad, pero cuando regresa al mundo, pues no está el mundo, ¿no? Es decir, se le negó la posibilidad de contacto, ¿no? Y entonces, pues, habita en el olvido, habita en el sinsentido, ¿no? Es una libertad que no tiene un marco de referencia, no hay alteridad, le fue cortada la alteridad. Aunque se diga que habita en la libertad, en el vagabundeo, sigue siendo preso, ¿no? Porque no hubo alteridad.
Entonces, lo intersubjetivo en este sentido sería lo vulnerable, la vulnerabilidad. Y lo que resentimos es lo que nos hace cobrar conciencia de nuestra vulnerabilidad. Y solamente en el siguiente plano que menciona Jean-Luc Nancy, en el de asentir, es decir, el momento reflexivo es cuando se pone en cuestión la idea de dónde se encuentra el sujeto y dónde está el otro, es decir, donde se empieza a reflexionar aquello que me afecta y por lo cual soy afectado, o aquello por lo cual yo afecto y por lo cual me convierto en el vulnerador. Y las posiciones se intercambian, ¿no? Recordemos este pasaje, hay un pasaje dedicado, hay unos diálogos que Platón recrea, diálogos socráticos, ¿no? Diálogo sobre el amor, ¿no? Donde es la única vez que Sócrates va a decir, Sócrates todo el tiempo dice, pues yo solo sé que no sé nada, ¿no? Pero es la única ocasión, los únicos diálogos donde va a decir Sócrates. Con esto voy terminando para problematizar la última dimensión de Jean-Luc Nancy. Sócrates diría, pues, de lo único que sí sé es del amor, ¿no? Joaquín Sabina diría que de lo único que sabe, pues, es del desamor, ¿no? Estamos en la dimensión del asentir, ¿no? Así, yo reflexiono aquello que me hace sentir. Y Sócrates aprende de Diótima. Diótima es una pitonisa que oficia en el oráculo del Delfos, ¿no? Y que conoce todo lo relativo al amor, que incluso ha cuestionado y ha llevado al límite sus prejuicios de Sócrates, ¿no? Y Sócrates regresa con una respuesta contundente, ¿no? Y esto me lleva a cerrar con la idea de cuidado así, de responsabilidad de sí mismo. Quien no conoce su cuerpo no puede ejercer responsabilidad de sí. Quien no hace valer esta psicagogía no puede enfrentar la violencia. Y eso es justamente lo que nos implica, ¿no? Lo que lastima es el vínculo o la ruptura de ese vínculo. Es decir, lo que desfigura y desrealiza al sujeto es la ruptura de un vínculo amoroso, ¿no? Sócrates le dice entonces a Alcibiades, eso que tú quieres, no lo tengo. Conclusión, el vínculo y la desrealización del sujeto habla de eso que no tenemos, ¿no? Y eso genera las derivas del sujeto, sus errancias, ¿no? Y la violencia, pues, es el indicio de una historia efectual donde eso que no tengo no me fue concedido. ¿Por qué? Porque una vez que se suscita el amor, la relación entre amante y amado, cuando se realiza ese vínculo, se intercambian las posiciones. Cuando no sucede, no hay intersubjetividad, no hay reconocimiento, sino imposición sobre el otro o negación del otro como afirmación de sí. Con eso se cierra un ciclo de violencia. Con eso Lacan dice, el amor es dar lo que no se tiene, a quien no se es lo que se piensa. Así es. Muchas gracias.